el equivalente a casi 2 pisos de protección oficial es fijo serio en una situación económica como la que está viviendo España. Hay que tener muy poca ética para hacer esto, y en cualquier país tendría que haber dimitido. Pero claro, aquí no mienten los que dimiten, porque Nixon, presidente de los Estados Unidos de América, tuvo que dimitir no porque espió a la oposición en el famoso caso Watergate, que no se acuerda de ella porque ha llovido mucho, pero tuvo que dimitir porque mintió al Congreso de los Diputados. Y este presidente nuestro pues acumula motivos de dimisión. Y luego, siguiendo los recursos que hablar de la ministra de Educación. El mismo día que se aprobó la ley orgánica de educación, la cesaron, su propio partido. Ya sin comentarios. Qué bien haría la ley que la cesaron al día siguiente. La ministra Narbona, la del plan hidrológico, se ha cargado el plan hidrológico, ha dejado toda España sin agua. Ahora estamos en la peor sequía y ha inventado el invento del campo, joder, pero si es que la agua es más gorda todavía. Inventa la desaladora de Almería, de mi tierra, invoca la desaladora, funciona al 20% de capacidad. Nadie puede comprar el agua a ese precio y el invento llevarla en barco a Barcelona, porque Barcelona no tiene agua, porque no ha hecho las obras de captación. Pero vamos a ver, y ese señor así la verdad es que ha dejado a la gente de cercanías, para los días tiene tantas averías, lo sabes, llegan tarde, y además en plan chulo. La única vez que un parlamento reprueba a una ministra y sigue ahí tan contenta, además plantándole cara, diciéndome casi qué guapa soy, y fastidiar a los españoles, que he retrasado las infraestructuras en España una barbaridad, tengo paralizadas todas las carreteras, y lo que es peor, no hay proyectos nuevos. El gobierno que gana las próximas elecciones tendrá que empezar de cero, porque esta señora no ha puesto en marcha un solo proyecto nuevo. Todo lo que está es invento de Álvarez Cascos, de Rafael Arias Salgado, que son los que han hecho de verdad los proyectos para España. Esta, lo único que ha hecho es acelerar el ave de su pueblo, Málaga, y se les acabó el monte. El resto de las cosas paralizadas. El ministro de Exteriores Moratinos, ¿para qué hablar? Política exterior de altura. Fidel Castro, Chávez y Evo Morales. Y Chávez y Evo Morales, cuando pueden nacionalizar una empresa española, le ponen problemas. No sirve para nada. Se reúnen los grandes ministros del mundo para definir cómo Europa afronta la crisis financiera internacional, y España no está allí. Eso es lo que pinta España hoy. Yo recordaba el otro día con esto del talante. Voy a poner un ejemplo de talante, porque el genio máximo es el presidente Rodríguez Zapatero. Esa es la figura genial. Tema que importa a los españoles: los fondos comunitarios. Yo estuve en Berlín con José María Aznar en la negociación de fondos comunitarios contra los alemanes, que nos querían quitar el fondo de cohesión, nos querían quitar mucho dinero, y José María Aznar, no sé si con talante, pero con un puro y muy mala cara, decía: no hay presupuesto en la Unión Europea hasta que me den lo mío. 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, otro puro, el canciller ya pegando unos gritos que enloqueció, que vas a donde era. Al final volvió a España con el zurrón. Zapatero va a Bruselas, sale una foto patética en el país, la foto del presidente mirando por una ventanita mientras los demás estaban reunidos. Pues como no sabía, no tenía ningún amigo, no hablaba con nadie, en el lenguaje de los signos que usan los actores, agradecidos, no podía ni con el lenguaje de los signos. Le costó la combinada 46.000 millones de euros, que fue lo que perdió España, por el talante, a toque sí. Cuando se cambió la Constitución, España pierde poder respecto a lo que había ganado Aznar en Niza, porque este decía sí, bueno. La segunda vez, bueno, vamos a dar dinero, nos quitamos a este que es el más tonto de la película, que este pague la ampliación. 46.000 millones de euros. Y ahora ya, es que ya ni lo llaman, ni le si da igual que no venga. Como lo dijo Mariano. En el Congreso, y si da igual pues que vaya o no vaya. El problema es que si no tienes de la culpa, si a usted se le puede más, es que usted no da más de sí. Y la cara de Zapatero era un verdadero bueno. Pero lo malo es que sí que no da más de sí. Tiene muy malas ideas de vez en cuando. Y ha dejado a España de ser un país líder en el mundo. Hacer, pues no, yo no diría que yo espero que hayan aprendido y que respeten el día de reflexión. Lo que hace falta es ganar a votos las elecciones y llenar la urna de votos, a que las versiones lo que quieran. Y ahora hablaremos de la urna como se llena de votos. Pero yo deciros simplemente que éramos una gran potencia. Podíamos estar entre los 8 países del mundo.
ser un país de pleno empleo, ser un país donde la gente tuviera poder adquisitivo, ser un país donde se hubieran podido seguir subiendo las pensiones de modo importante, y ahora somos un país con dificultades económicas, un país endeudado, donde las familias deben 895.000 millones de euros y las empresas 1,1 millones. Y dice el presidente, España el que mejor está posicionado ante una crisis financiera internacional. Pero ¿cómo va a estar mejor el que más debe? Cuando vienen más dadas, el que está bien es el que tiene dinero a plazo fijo en el banco, ese no tiene problema, pero el que debe al banco se las pasa canutas. Vamos en la Champions, año pasado, 2007, Unión Europea, 27 países, 24 han reducido el paro, 3 no han incrementado. De los 3, el que más es España. Champions. La Champions, los primeros, el paro. Y eso tenía que llevarle a la preocupación, a cesar al ministro de Economía, a echar al ministro de Trabajo, y dimitir. Pero la ventaja de las elecciones es que los ciudadanos pueden pasar factura. Y en democracia, esa es la grandeza. Queridos amigos, el próximo día 9 vence la letra de cambio. Y como no tiene dinero para pagarla, pues ha sido protestada, ejecutada, y yo espero que con un éxito electoral sin precedentes. Pero esta elección es 2 mensajes nada más. Primero, hay muchos socialistas, y les están dando las encuestas, que no tiene decidido su voto y que tiene muchas dudas de votar a este individuo. Porque cuando se votaba entre izquierda y derecha, en la época de González no pasaba nada. Porque González compartía un modelo de España en que España estaba unida, no había riesgo de desvertebración. Compartía un modelo de lucha antiterrorista, sabía que el objetivo era derrotar a ETA, tenía una política económica más o menos errática y discutíamos pues sobre si se gobernaba de una manera o de otra. Era una alternancia normal. Pero este no es un personaje normal. Este es un personaje que no responde al socialismo tampoco. Es un personaje errático, iluminado, que se cree que sabe mucho más que nadie, que está enfrentando a unos españoles con otros. Nunca había enfrentado nadie, ningún líder, a los españoles con otros. Nunca nadie había gobernado sectariamente solo para un sector de la población, enfrentándose con otros, abriendo melones como de la memoria histórica, buscando los elementos de máxima antipatía. Y ahora se lo ha visto el plumero el otro día con Gabilondo. Cuando el pueblo dice, no, a mí, se va a ir la discusión. Pero se lleva dramatizando toda la legislatura. Se lleva toda la legislatura tratando de buscar unos enfrentamientos que en este país ya no existían. Si este es un país del siglo XXI, los españoles quieren mirar para adelante. Y hay muchos socialistas que no comparten eso. Por tanto, yo lo que os animo estos días es que os dirijáis. Getafe es como Jerez, es como un pueblo que nos conocemos mucho, casi todos. Por la calle se puede ir parando, hablando con unos y con otros, y tú cuando vas y dices, este de los míos, que uno de los míos, que eres tibio. Tenemos una campaña para dirigirnos a esos socialistas de buena fe, que creen en un proyecto de izquierda. Pero es que Zapatero no es un proyecto de izquierda, es una amenaza a todos. A esos y decirle, oye, tenéis una posibilidad de votar a nosotros, pero si no, no votéis a este ciudadano. No votéis a este ciudadano. Porque es fundamental el cambio político de España. No son unas elecciones baladíes. 4 años más de empezando España por la pendiente puede llevar a un país absolutamente con unas consecuencias enormemente complejas de volver a poner orden en el futuro. Estas son unas elecciones vitales. Y en segundo lugar, hay que hacer otra cosa, que es este aparato maldito. Utilizarlo la tarde de las elecciones entre 6 y 8 de la tarde. ¿Qué quiere decir? Que no se quede nadie en su casa. Y los que seáis interventores, y aquí habrá muchos que iréis a las mesas, como conocéis la lista, el que falte, cogéis y le llamáis para que ejerza su derecho ciudadano. No son elecciones para quedarse en casa. Son elecciones en que España nos necesita al Partido Popular, que es el que puede ser el ancla de un desarrollo económico, de un desarrollo social y de un peso de España en el contexto internacional. Queridos amigos, vale la pena esta campaña. Estamos muy bien posicionados para ganar las elecciones. Tenemos magníficos equipos. Tenemos unos militantes que están absolutamente movilizados. Pero no vale el estar enfadado, el estar, como me dicen a mí, dales caña, más caña, no. Vamos a dar caña a todos en el sentido de vamos a convencer todo, porque la mejor manera de dar caña es llenar las urnas de votos para el Partido Popular, que son votos para España. Muchas gracias.